Grabación. Bien. Bueno, si estamos todos, seguimos el viaje por este siglo XX, primera parte, ahora con el tema del urbanismo. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que les quiero recomendar por allí, porque a veces ustedes se olvidan de lo que han ido aprendiendo, es cuáles son también los antecedentes de los temas que nosotros vamos a ver hoy. Antecedentes en el sentido que son aquellas semillas que quedaron de bien fines del siglo XIX y muy inicios del siglo XX, que son los casos de la ciudad jardín de Howard y la ciudad industrial de Tony Garnier. Estamos en 1899, 1902, por allí. Que son algunas ideas que nosotros vamos, es decir, que de alguna manera se retoman para ver cómo es este siglo XX primera parte y cuáles son las propuestas que aparecen. Por un lado, nos vamos a ir a cuáles son los modelos que están, digamos, de alguna manera empezando a verse, y por supuesto que, yo digo, la primera de las ideas es lo que tiene que ver con el Siam, ¿sí? De todas maneras, hay un primer antecedente con Le Corbusier, que es el primero que realiza en 1920 este plan ideal, ¿sí? Es la primera vez en la que aparecen en una propuesta urbana, y lo van a ver aquí en el centro, estos edificios en altura que van a tener como a modo de cruces, digamos, que van a ir empezando a llevarnos a lo que hoy llamamos edificios en propiedad horizontal y también tipo torres, digamos. Va a desaparecer esta idea de lo que nosotros entendemos como medianera. Uno de los elementos que también, fíjense que él aparece, este plan, en 1920, ¿sí? En realidad es apenas terminada la Primera Guerra. Y se basa, digamos, en esta idea de la zonificación, en el que van a aparecer 4 actividades fundamentales, como son el residir, que llamamos nosotros lo que asociamos a la vivienda, el trabajar, que eso sí ya puede ser como visto de diferentes modos según los casos, el recrearse, que son aquellos espacios para ocio que podemos pensar en el tiempo libre, y todo esto relacionado con la circulación. Recuerden que en este siglo XX va a ser importantísimo el tema de la circulación a partir de lo que son los vehículos, ¿sí? Que van a empezar a cubrir nuestras ciudades de distintos tipos de automóviles, en el que van a ir, por un lado, facilitándonos esa comunicación, y en otros muchos casos también se van a complicar esas conexiones. Otro de los planes que realiza Le Corbusier es el plan Voisin para la ciudad de París. Imagínense lo que es la ciudad de París, ustedes la han visto como una ciudad de fundación romana, después en el medioevo, y después hemos visto transformaciones en el siglo XIX que se han llevado a nuestros ejemplos en Córdoba o en Buenos Aires, y que tienen que ver mucho con las teorías higienistas, pero además de otras precisiones que se realizan. Estamos allí todavía en el periodo de entreguerras. Otro de los ejemplos con los que va a trabajar Le Corbusier es la Ville Radieuse, o la ciudad radiante, que la va a proponer para, digamos, en 1930, y después esto se va a ir de alguna manera precisando ciertos elementos que van a ir haciendo esta ciudad.
pero fíjense que empiecen a pensar desde el plan ideal, y también lo vemos acá en la Ville Radies y en el plan Voisin, el tema de las macromanzanas, ¿sí? Ya no como ideas de una especie de propiedad privada por lotes, sino en otra conformación. El último de los ejemplos que él propone, y ya es para la segunda posguerra, digamos, es el caso de estas unidades de habitación que propone para Marsella, una ciudad del sur de Francia, y en el que van a aparecer, que ustedes habrán visto muchas veces, este gráfico que está aquí en el centro, entre estas dos imágenes, en donde va a proponer esa relación, por un lado, con la naturaleza, con el paisaje, cómo este edificio se va a transformar en una especie de, digamos, como manzana, que en realidad va a ser una super manzana, pero como una manzana en vertical, y en donde van a tener no solamente el tema de la vivienda, sino que también va a haber un área común, digamos, en un piso, y en el que también se van a ver reflejados el tema de la terraza jardín, del edificio sobre pilotes, etc. Es decir, que van a estar conjuntamente el tema del urbanismo, la arquitectura, el SIAM y Le Corbusier en estos ejemplos que les proponemos como modelos. Obviamente que él piensa que la ciudad es una máquina de habitar, ¿sí? Y fíjense lo que dice acá, que la ciudad de hoy es una cosa moribunda porque su planificación no está en la proporción de una cuarta geometría, ¿no es cierto? Que es esto del movimiento y de la circulación. Recuerden esto relacionado con lo que hablamos del cubismo, por ejemplo. El resultado es un verdadero layout geométrico, que es la repetición. El resultado de la repetición es un estándar, o sea, la forma perfecta. Aquí abajo vemos otros casos que han aparecido en nuestra Latinoamérica. Le Corbusier llega a Latinoamérica, Brasil y Argentina en el año 29 y en el año 38 y propone desde su visión distintas propuestas, digamos, para las ciudades de Río de Janeiro, para la ciudad de Montevideo, para San Pablo y también para Buenos Aires. Y estas ideas que quizás él que no se llegan a concretar en estas ciudades, sí lo realiza posteriormente en el año 56 en la ciudad de Chandigarh, en la India. En el caso de esta propuesta para Buenos Aires, él propone un plan director para Buenos Aires y se reúne con los arquitectos Ferrari, Ardó y Cusham, de aquí argentinos, pero que también han estado muy relacionados porque han trabajado con él en su estudio en París. Este plan director es del año 37-38 y fíjense que allí estamos empezando en el mundo la Segunda Guerra. Y sin embargo aquí estamos proponiendo algunas soluciones urbanas para estas ciudades que son un poco periféricas al ambiente en el que se estaba desarrollando estos enfrentamientos. Son muy expresivos estas imágenes en las que, por ejemplo, él toma a Nueva York y a Buenos Aires y los pone prácticamente en una misma línea, ¿no? Como paralelos, Buenos Aires como una ciudad muy importante, y en la que propone esta imagen que aparece aquí abajo a la derecha, es la idea que él tiene desde el río, es decir, que aparecen estos edificios en altura, estas especies de rascacielos, que de alguna manera son las propuestas que él hace para la habitación, para la unidad de habitación de Marsella, y que van a aparecer cerca del río, por un lado, pero en realidad esto va a aparecer como una isla, después lo vamos a ver, pero que también en este perfil de la ciudad de Buenos Aires aparecen la comunicación a través de los aviones, de los barcos, de todo lo que tiene que ver con el puerto y lo que tiene que ver con el ferrocarril. Obviamente que estas imágenes son absolutamente expresivas e ideas de diseño que él propone, cuando nosotros ya teníamos una ciudad de Buenos Aires, como esta que vemos arriba a la derecha,
en donde la ciudad, aquella ciudad colonial, y que nosotros también habíamos visto con estas modificaciones hechas correspondientes, digamos, a las ideas del siglo XIX, con las diagonales, etcétera, la ciudad se había ido expandiendo como desordenadamente, incluyendo no solo vivienda, sino también industrias y todo otro tipo de construcciones. Otro de los casos importantísimos para este urbanismo del siglo XX, primera parte, que ustedes ya lo han visto también en primer año, es un concurso que se realiza en Brasil para llevar y de alguna manera equilibrar lo que habían sido las ciudades capitales. La primera ciudad capital de Brasil fue Salvador. La que estaba en este momento, cuando se realiza este concurso, es Río de Janeiro, y se trata de alguna manera como de equilibrar este gran territorio, situando la capital de este gran país en Brasilia, en medio de este gran territorio, como decíamos, y todavía sin llegar a la zona selvática, ¿no? Esta es las imágenes de ese territorio en donde se va a construir esta ciudad. Es una especie de altiplano con muy pocas diferencias de nivel, y en donde a partir, digamos, de esta propuesta del presidente Kubitschek, Lúcio Costa gana el concurso para la propuesta urbana, y Niemeyer va a ser quien va a realizar todos los edificios que después nosotros vamos a analizar cuando estudiemos arquitectura. La propuesta principal, fíjense que aquí hay otras propuestas, aquí abajo, perdón, no sé por dónde anda mi flecha, por aquí, que tienen más que ver, fíjense, con la ciudad jardín, ¿sí? Como estas ciudades satélites. Pero la propuesta general que realiza Lúcio Costa es de estos dos grandes ejes, uno recto y otro curvo, que van a contener de alguna manera, esta forma va a contener y a organizar estas ideas de las cuatro funciones que tiene que tener esta máquina de habitar que es la ciudad. Aquí vamos a ver entonces un eje principal recto, en donde se va a ubicar fundamentalmente las actividades del trabajo, en el curvo lo residencial, y después vamos a ir viendo cómo se organiza. Fíjense, aquí nos acercamos un poco más a lo que es esta propuesta de Lúcio Costa, y en el que en este nudo central, digamos, es donde se ubica todo el tema del intercambio de las comunicaciones, ¿sí? A partir de allí nosotros vamos a tener hacia un lado y hacia el otro este eje que es el que decíamos que va a contener a todas las actividades del trabajo. Recuerden que esta va a ser una ciudad fundamentalmente administrativa, es decir, todo lo que son los funcionarios y empleados del gobierno se van a tener que trasladar aquí. Por un lado vamos a ver entonces esta vía, que es la vía principal, que es una vía rápida, y que nos va a organizar de alguna manera lo que son estas macromanzanas que van a ir quedando y comunicándose con ella en una comunicación como por jerarquías, esta circulación. Aquí van a ver toda una serie de equipamientos, pero ya vamos a ver otra foto en la que podemos ver el tejido y cómo esto se organiza. Todas estas construcciones que aparecen aquí alrededor de este lago artificial, esto que estamos aquí como en la parte inferior, son posteriores a este planteo. Fíjense entonces cómo esta ciudad se organiza. Por un lado tenemos este eje principal, estos a izquierda y a derecha de este gran espacio, que son espacios realmente de una escala monumental. Esto va a ser, digamos, como un poco el área de recreación. Estos van a ser entonces los edificios donde van a estar los ministerios. Por otro lado, aquí tenemos
el tema del poder religioso, digamos, lo que es la Catedral de Brasilia. Y en este eje vamos a ver cómo se organizan los distintos poderes, el poder legislativo, el poder judicial, y aquí lo que es la casa del presidente de la nación, es decir, el poder ejecutivo. Estos principales poderes van a estar más en relación con lo que es el lago, ¿sí? Como paisaje, y volviéndonos un poco a lo que es este nudo central, fíjense en cómo desde esta vía rápida, a través de estos rulos, no recuerdo la palabra, perdón, se van a ir derivando a estas macromanzanas, en donde van a ir apareciendo estas, como decíamos, especies de unidades de habitación de Marsella. Es decir, no va a haber una división en lotes, sino que cada edificio va a ser una propiedad horizontal de todos los habitantes que habitan ese lugar. Esto, por supuesto, que sigue la idea de aquel gráfico que les mostré, de esa arquitectura sobre pilotis, de las terrazas jardín, es decir, en donde aquí solamente nosotros tenemos el área residencial, ¿sí? Después va a aparecer aquí también con posterioridad una serie de edificios que van a ir compactando estos espacios, pero que van a ser fundamentalmente a la parte de lo comunitario o de lo social. Aquí vemos entonces, fíjense, este gran eje, el ancho, digamos, de esta especie de gran plaza longitudinal, tiene como unos 200 metros de longitud, y van a aparecer aquí, fíjense, como remate, digamos, un poco de este eje, el Congreso, diferenciando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y fíjense también cómo se componen estos edificios, que son los ministerios, que tienen también, obviamente, la conformación a modo de, digamos, bloques, pero como torres, es decir, no nos estamos manejando con vivienda en altura entre medianeras, que sería nuestra realidad. Esto es un poco la conformación, cómo se fue construyendo esta ciudad de Brasilia. Fíjense la soledad, digamos, que había, y a pesar de este clima cálido, con bastante poca vegetación, que lógicamente después con el tiempo se ha ido un poco poblando esto para hacer un poco más, digamos, con intervenciones de paisaje. Otro de los temas que en realidad no es una ciudad propiamente dicha, pero que sí se corresponde con estas ideas del SIAM, de esta división en las 4 funciones, es el tema de las ciudades universitarias. Vamos a ver la ciudad universitaria de México y la de Venezuela, cada una con su propuesta diferente, pero que adhieren a esta línea de lo que es la modernidad, o este movimiento moderno. En este caso es un plan maestro que lo lleva adelante, esto es la Universidad Nacional de México. El plan maestro lo lleva a cabo Mario Pani con la colaboración de Enrique del Moral, y ese plan maestro es de 1930. Esto se ubica en la zona del Pedregal, en México, en Ciudad de México, y aquí podemos ver cómo el tema de las vías de circulación nos organizan un poco esta propuesta del plan maestro. Por un lado vamos a ver una línea vertical, digamos norte-sur en este caso, y otra vía que nace aquí, digamos, como perpendicular. Pero fundamentalmente vamos a ver el tema de todo lo que nosotros podemos adherir a lo que es recreación, incluyendo el estadio y todo lo que son las áreas verdes y algunas canchas, están rodeando, digamos, aquí hacia la izquierda de este eje, y nos vamos un poco también hacia la derecha aquí en esta zona sur, aunque aquí incluye también algunos edificios. En cuanto al equivalente de lo que es el trabajar, en este caso aquí es el aprender y el estudiar, ¿no es cierto?, la actividad fundamental que se realiza.
Y la zona que más nos interesa para esa actividad es esta que vemos aquí, de alguna manera limitada por estas dos vías y por este límite que tiene este terreno aquí en el Pedregal, y que se organiza a través de algunos edificios que funcionan como edificios objeto desde este ingreso y que nos van a llevar a través de una serie de especies de filtros, digamos, con este perdón, con este centro, con esta especie de plaza que vemos aquí, de planta relativamente rectangular, y que va a estar rodeada por otros edificios que van a conformar ese gran espacio. Aquí vemos, fíjense allí atrás, de fondo, el estadio, y aquí vemos cómo desde este área de ingreso podemos atravesar esta especie de pérgola, ¿no es cierto?, que nos hace un poco de límite virtual a este espacio al que estamos ingresando. Nos vamos a encontrar entonces con estos edificios que van a seguir, obviamente, estas ideas del movimiento moderno, reitero, los vamos a estudiar también después, pero aquí vemos, y como principal que nos está mostrando esto, el edificio de la biblioteca, que es uno de los más importantes que nosotros reconocemos en este conjunto. Este edificio que va a tener una planta, digamos, un prisma de alguna manera como acostado y otro prisma en el que sigue, digamos, esto de los volúmenes bajo la luz, pero que evidentemente estos volúmenes, como ustedes ya están percibiendo, no son blancos, ¿sí?, sino que va a tener toda una connotación que tiene que ver con esta cultura mexicana y que vamos a poder verlo también con la aplicación, como decíamos, del arte también aquí en la arquitectura. Vemos aquí en otro edificio también murales, etcétera, pero nos interesa ver cómo también este gran espacio se va conformando de distintos modos con algunas como calles que hacen una especie de trazado y que además nos va incorporando el verde y algunas islas también para que hacen un poco lo paisajístico. Aquí tenemos otras imágenes, ya esto es desde el ingreso, digamos, en el sentido inverso al que veíamos recién, y en el que aparecen esos edificios que nos dejan también un poco a este espacio que nosotros podíamos referenciar a lo mejor a casos como Monte Albán, en donde hay una superficie relativamente plana con algunos objetos que van conformando a ese espacio central que es el corazón de esta ciudad universitaria. Aquí vemos ese edificio de la biblioteca que es tan emblemático, también con la incorporación del agua, que es uno de los elementos que los mexicanos y sobre todo también en el periodo prehispánico se van a tener en cuenta para poder incorporar a estos ambientes culturales. Aquí vemos otras imágenes, cómo estos objetos juegan como esculturas en este espacio. Vemos ahora el caso de la Universidad Central de Venezuela. El autor de este proyecto de la ciudad universitaria es el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, un arquitecto que estuvo por Londres y estuvo por Europa hasta que vuelve a su país, digamos, y se encarga de esta ciudad universitaria. Fíjense que estamos aproximadamente año 1944, está terminando la guerra, la Segunda Guerra, y esto también es un proyecto que se va haciendo poco a poco, por partes, entonces no vamos a ver como una especie de plan maestro como en el otro caso. Se me perdió la flechita, acá está. El planteo de este caso particular tiene, por un lado, dos ejes que se cortan. Tenemos de este eje norte-sur hacia la izquierda un área que, de alguna manera, que es el área de medicina, de todas las escuelas que tienen que ver con eso, y que de alguna manera se conforma como algo bastante clásico, ¿sí? Ya no buscando un poco esto del SEAM, sino que esta primera
parte tiene una conformación un poco más clásica o canónica. La segunda parte, digamos, de esta propuesta va a ser aproximadamente lo que nosotros vemos aquí a la derecha, y en la que la idea fundamental va a ser eliminar el auto de este complejo de la ciudad universitaria. Vamos a tener esta calle aquí al sur, en lo que vamos a tener un ingreso y dos ingresos, ¿sí? Este segundo ingreso que lo estoy marcando, fíjense que está cerca del estadio, y toda esta otra parte va a tener a ambos lados de este eje principal distintas escuelas y facultades que van a ir sirviendo a esta actividad. El otro ingreso era hasta aquí y que se detenía, digamos, como ingreso vehicular, se detenía allí. Obviamente que todo esto otro se transforma en un gran espacio de circulación, pero ya, digamos, peatonal, con esa idea. Esta es la representación en el lugar en donde está, así como la de México prácticamente no tiene una topografía accidentada, en este caso sí, por eso el área que les marcamos aquí de lo que es medicina sí está en la parte un poco más elevada, y aquí están los otros edificios a los que hacíamos referencia recién. Se destaca el aula magna, que es uno de los edificios también importantísimos para este conjunto de la ciudad universitaria. Vayan viendo también cómo aparece toda esta circulación que es absolutamente orgánica, que va comunicando cada uno de los edificios y que va a ser, digamos, una especie de leitmotiv de este ejemplo. Aquí vemos el aula magna, que es lo que les decíamos, que esta sí es una arquitectura que se muestra y aparece, digamos, como algo muy escultórico, y relacionado con ello, estos otros edificios que van teniendo, digamos, aparentemente acá son bastante como sobrios, sin ningún tipo de connotación escultórica, salvo que es el que se eleva, digamos, y que empieza ya a retomar el tema del color. Pero empiecen a observar, por otro lado, el clima de Venezuela. Es un clima cálido y húmedo. Fíjense cómo empieza a aparecer el verde también entre todos estos edificios y cómo estas circulaciones se van conformando y van empezando a ser diseñadas en cada una de estas comunicaciones. Aquí vemos también, en principio, en estos edificios también se mantienen las ideas del Siam, ¿no es cierto? Esta sería como una especie de ventana corrida, pero en la que ya vemos, y sobre pilotes, pero en la que ya vemos la incorporación de este otro tipo de expresión artística. Por eso decíamos también que es tan importante la relación entre el arte y la arquitectura en estos lugares. Vemos también incorporación del hormigón y cómo ese hormigón además va jugando como esculturas, como formas plásticas, y además cuando empezamos a ver lo que son todo este sistema de peatonales. Aquí abajo a la izquierda, una idea de cómo son esas circulaciones peatonales. Fíjense que vistas así en planta, nos muestran algo totalmente orgánico, pero cuya función tiene unir los distintos lugares por los que los profesores, los estudiantes, etcétera, tienen que circular. Y fíjense cómo esto va jugando, por un lado, con el arte, con la luz, con la sombra y también con la vegetación. Estas manifestaciones artísticas, por un lado va a haber artistas venezolanos, y por otro lado, a raíz de las relaciones que este arquitecto tuvo en Europa, pudo conseguir que muchos artistas europeos participaran de esta propuesta de la ciudad universitaria. Aquí ven, esta es la circulación peatonal como más rígida,
que se superpone a esta otra que nosotros decimos de la incorporación del arte. Vamos a ver luces y sombras, vamos a ver distintas texturas a partir de distintos materiales, distintas orientaciones, vamos a ver esculturas, vamos a ver mosaicos, vamos a ver todas las distintas expresiones artísticas en una sola obra de arquitectura. Aquí, por ejemplo, aparece el hormigón, pero este hormigón a su vez va creando, por ejemplo, con estas vigas que aparecen aquí en horizontal, además cómo va jugando con la vegetación, con el asoleamiento y cómo también esto va teniendo que ver con una ventilación que también es sumamente necesaria. Fíjense también el color, cómo se ha incorporado a este ejemplo y cómo nosotros podemos también ver cómo el arte se ha metido en este caso de la ciudad universitaria en Venezuela. Allí la relación también con la vegetación y cómo podemos nosotros entender esta relación entre la circulación y cómo se piensa, en este caso, esa circulación peatonal, que si, por ejemplo, la referenciáramos al caso de Ciudad Universitaria de México o al caso de Brasilia, son absolutamente diferentes. Aquí otro caso de luz y sombra, y cómo esos cribados nos van creando no solamente en los planos superiores y laterales, sino también en los planos inferiores, estas distintas conformaciones, y cómo la luz también actúa en esos espacios. Ahora nos vamos a situar en el caso de la ciudad de Córdoba. Nosotros vemos aquí a la derecha, arriba, el caso de cómo estaba la ciudad de Córdoba en 1924. Recuerden cómo a partir de esa Córdoba fundacional, esta extensión de la ciudad se hizo hacia los diferentes barrios, pueblos, y cómo creció de alguna manera desordenadamente u orgánicamente. Uno de los ingenieros que va a hacer una propuesta de plan regulador y extensión de la ciudad es el ingeniero Carrasco, en 1927, que va a hacer este plano de arriba a la izquierda. Esta propuesta que él realiza tiene que ver con las propuestas de la ciudad jardín. Por eso les decía, siempre tengan en cuenta cómo de alguna manera están estas dos líneas de la ciudad jardín y de la ciudad industrial, aquella de Garnier con la propuesta de zonificación, están de alguna manera volcándose en estos ejemplos. Este plano de Carrasco, fíjense cómo por allí aparece el río, pero a cada uno de estos barrios que ya estaban construidos pretende darles una cierta imagen de ciudad jardín, ¿no? Es decir, como especies de núcleos que se pueden ir comunicando. Cosa que obviamente es casi utópico de llevar a cabo. Otro de los arquitectos que hace el primer plan piloto es un arquitecto italiano que viene, fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido profesor de nuestra universidad, que es el arquitecto Lapadula. Él propone, en este caso, pretende, digamos, proponer estas ideas de establecer distintas áreas con, un poco fundándose obviamente en el tema de las funciones en la ciudad. Fíjense que él propone áreas centrales, áreas residenciales, algunos otros núcleos satélites, centros de barrios, zonas industriales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el sur, hasta, bueno, el aeropuerto, pero el tener en cuenta, por supuesto, los ferrocarriles, las estaciones de carga, pero fíjense que fundamentalmente hay algo que a nosotros ya la estamos concretando después de 60 años, o no sé cuántos años, casi 70, que es la avenida de Circunvalación. Que este es el proyecto que hace Lapadula y que tiene en cuenta ahora, digamos, que obviamente ya nos ha quedado un poco chica para lo que es el tamaño de la ciudad.
toma la idea de región, en este caso, este arquitecto, y que es un poco la que nosotros tenemos también en la cátedra como concepto instrumental, porque él habla de la región como un ambiente que está definido por expresiones físicas y por actividades sociales y económicas, ¿sí? Y dice que la ciudad se ha formado por un proceso espontáneo en el tiempo y que clama por una intervención que pueda transformarla en un organismo sano. Fíjense que ahí aparece en eso de sano la idea del higienismo. Por último, vamos a ver uno de los barrios que tiene que ver con eso que habíamos hablado del gobierno peronista, porque son concreciones no solamente de viviendas, sino de barrios enteros. En este gobierno del peronismo, que en realidad estamos hablando de, cuando nosotros hablamos del año 43, después de la caída en el 55, etcétera, pero que quedan esas ideas de poder llevar adelante estos planes de vivienda para, a través del Fondo Nacional de la Vivienda, que se llamará FONAVI, y después del Banco Hipotecario Nacional, que van a ser quienes puedan financiar de alguna manera estos planes. El plan Alborada, son 3 planes, digamos, que se proponen. El plan Alborada, en el que cualquier persona podía solicitar una vivienda y que está fundamentalmente dirigido a lo que son las villas miserias, ranchos o viviendas precarias. El plan Eva Perón, que está reservado a personas individuales, ¿no es cierto?, que solamente se va a hipotecar el terreno y que allí se le da un crédito a muchos años, a 30 años, por ejemplo, para que puedan elaborar, para que puedan construir una vivienda. Y el otro plan, que es el 17 de octubre, que luego se llamará Plan BEA, es el que se realiza para distintas organizaciones o grupos de personas a través de sindicatos, que es lo que también va a crecer muchísimo en el gobierno peronista, a través de cooperativas, mutuales, etcétera, y que ellos van a manejar de alguna manera la construcción de viviendas para sus afiliados. Este barrio que vemos acá, se me olvidó cómo se llamaba, Parque Saavedra, es el que muestra de alguna manera, fíjense aquí en la propuesta urbana, aquí tenemos una planta y aquí tenemos una perspectiva, en la que aquí nuevamente vemos una idea de ciudad jardín, en el que obviamente aquí esta especie de organización nuclear no está completada, pero tiene un poco esa idea. En el centro van a aparecer la iglesia y algunos equipamientos comunes, lo vamos a ver aquí también, ¿sí?, con edificios que tengan un poquito más de altura, y después todo lo otro se organiza en torno a terrenos con viviendas individuales. En algunos casos son viviendas aisladas y en otros casos van a ser algunas viviendas que pueden compartir la medianera. La imagen que tenemos de esto va a ser la imagen del chalet californiano, que va a ser una de las líneas que nosotros vamos a estudiar dentro de lo que le vamos a llamar la tradición en la arquitectura, y que tiene que ver con estas ideas que van a venir de lo que es California, el área de Los Ángeles, cuando, que en realidad es más mexicano que de Estados Unidos, y que va también a relacionarse con esas imágenes que va a traer el cine a la Argentina. Esa va a ser una fuente de penetración bastante importante para estas ideas que van a ir relacionándose aquí y que tienen que ver con lo que fueron antiguamente las misiones franciscanas y jesuitas que se establecieron allí en California. Aquí arriba, a la izquierda, una imagen de esas misiones, en donde es una arquitectura blanca, con galerías, arcos y tejas coloniales. Eso es lo que va a llevar, ¿no es cierto?, a estas otras ideas de estas viviendas que vemos aquí, que van a incorporar el techo a 2 aguas o más aguas, dependiendo del modelo al que se utilice. En algunos casos va a tener 2 pisos, pero en general van a ser de un solo nivel. Y también en algunos otros casos se van a incorporar
algunos elementos locales como algún tipo de piedra, alguna madera, etc. Pero todo el conjunto, sea la vivienda, el equipamiento social, la iglesia, etcétera, van a tener esa como imagen de un pueblito. Fíjense aquí, no sé si alcanzan a ver, que es como una especie de pueblito en una escala mínima. Aquí vemos la imagen total de cómo este barrio se va a ir consolidando. Fíjense cómo en algunos casos estamos compartiendo medianeras, en otros casos hay viviendas aisladas. Aquí el equipamiento, que es el que decimos que puede llegar a tener 2 pisos o 3 pisos, el tema de la iglesia, y esto es una especie como de isla, ¿no es cierto? Por eso hablamos de esto de digamos, un terreno en donde se puede hacer todo el proyecto de una sola vez siguiendo los lineamientos de este planteo. Bueno, creo que hemos repasado un poco rápidamente. Volvemos a decir el caso de la influencia de Le Corbusier. Espérenme que voy a salir de acá. Vamos a dejar de presentar. Las ideas de Le Corbusier con las ideas de la ciudad funcional, que decíamos que de alguna manera nace en esa ciudad industrial de Tony Garnier, y otras ideas que tienen que ver mucho con la ciudad jardín, ¿sí? Que de Howard, que allá en Inglaterra pretendió también solucionar algunos problemas que venían del urbanismo del siglo XIX. De todas maneras, como ustedes ven, van a ser proyectos como recortados, no van a ser proyectos enteros, salvo el caso de Brasilia. Y recuerden también que hemos visto el caso de Brasilia, el caso de la Ciudad Universitaria de Venezuela y el caso de la Ciudad Universitaria de México, que ya han sido declarados, aunque son arquitectura moderna, patrimonio cultural de la humanidad. ¿Sí? Entonces tendríamos que también observar cuáles son los valores que nosotros encontramos en esos ejemplos. Y después hemos visto el caso de Córdoba, con distintas propuestas, que muy pocas se concretaron, como les decía, la avenida de Circunvalación sí, y el caso de uno de estos barrios de los gobiernos peronistas, que allí sí son como trozos de ciudades o ciudades en miniatura que se han podido concretar. Bueno, hasta aquí entonces el teórico de hoy de urbanismo, y se pueden ir a los talleres a trabajar. Muchas gracias.